complejo, ya que esto va a estar constituido tanto por un sistema ligamentario como un sistema óseo y articular. Este sistema ligamentario o mejor también óseo se puede ver afectado frente a patologías que puedan ser de mecanismos directos de alta energía o mecanismos de baja energía. Pero estas lesiones se pueden clasificar también como unas lesiones agudas cuando son tratadas antes de las 6 semanas y lesiones crónicas cuando ya han pasado las 6 semanas. Dentro de estas lesiones agudas, para que se lleven a cabo, tenemos que son mecanismos que se van a producir mediante alta energía con una frecuencia de 40-45% y mecanismos de baja energía que muchas veces pueden pasar desapercibidos cuando no hacemos un diagnóstico correcto. Además, estas lesiones van a representar el 0.2% de todas las lesiones que se puedan presentar en todo el cuerpo humano. Sin embargo, se puede observar que una de 55.000 personas es la que la padece, o que la presenta, pero la presentación clínica de este tipo de lesión puede ser variada. Variada quiere decir que puede ser una lesión tan simple que muchas veces puede pasar desapercibida cuando no hacemos estudios imagenológicos o pruebas clínicas exhaustivas, como lesiones tan evidentes cuando estamos frente a luxofracturas. Y tiene una frecuencia que no se diagnostica en un 20%, quiere decir que es una alta tasa que muchas veces pasan desapercibidas y el paciente en el futuro es que presenta dolor o limitación para la marcha, que después es que vemos y podemos descubrir que algo pasó. Pero es importante que sepamos cómo está constituida la anatomía del IFRAN para que esto suceda. Está constituido por un sistema de ligamentos y estructuras óseas articulares, como ya les expliqué, donde las tres cuñas van a formar una especie de trapezoide y el sistema metatarsiano, los metatarsianos van a estar articulados con ella. Es importante que sepamos que el borde medial del primer metatarsiano debe estar alineado con el borde medial de la primera cuña, el borde medial del segundo metatarsiano con la segunda cuña, y importante que recordemos cómo es que está conformado el sistema ligamentario. Este sistema ligamentario es el que nos va a descifrar o nos va a dar el elemento clave. Y una de las cosas importantes es saber la movilidad que hay en estas articulaciones. El pie va a estar constituido por un sistema de 3 columnas que básicamente es como lo más fundamental para saber cuál es el tratamiento quirúrgico que vamos a llevar a cabo en los pacientes. El sistema de columnas está formado por la columna medial, la columna media y la columna lateral. Siendo la columna medial, lo que pasa es que no me está señalando, siendo la columna medial la que está señalada de forma roja, constituida por el primer metatarsiano y la cuña medial, esto en un plano sagital permite una movilidad aproximadamente de 3.5 milímetros, en comparación a la columna central o la columna media, que es la columna, digamos, más rígida porque tiene un rango de movilidad de 0.6 milímetros. Y la columna lateral, que está constituida por el cuarto, el quinto metatarsiano y el hueso cuboides, esta es la columna más móvil de este sistema y permite una movilidad aproximada de 13 milímetros en sentido dorsoplantar. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esta movilidad es que nosotros vamos a tomar también tomar en cuenta el tratamiento quirúrgico para esta patología, para esta lesión. El sistema ligamentario está constituido por ligamentos que forman tanto la parte dorsal, la parte plantar y la parte interósea. Teniendo en cuenta que entre los ligamentos dorsales ellos pueden estar distribuidos de forma transversa, de forma oblicua, articulando o insertándose entre el hueso cuneiforme y el otro. Y una de las cosas importantes que debemos saber es que el ligamento de la primera cuña con el primer metatarsiano, antes se pensaba que no era tan importante, pero esto da una estabilidad bastante considerable para dicha articulación. Y que el primer metatarsiano y el segundo metatarsiano está desprovisto o no existe un ligamento interóseo que mantenga esto. Entonces esto también es fundamental para poder saber qué es lo que vamos a llevar a cabo. El ligamento más importante del que estamos
llevando a cotación ahora es el ligamento del isfran, que el ligamento del isfran se va a insertar en la cuña media y en la cuña media, en el borde lateral de la cuña media, y va a insertarse en la superficie articular del segundo metatarsiano, o sea, junto a 1 milímetro. Y que también va a estar constituido por un isfran plantar que se va a insertar en la base de la primera cuña, y va a tener 2 bandeletas o 2 ramificaciones, una que va hacia la base del proceso plantar del segundo metatarsiano y hacia el proceso plantar del tercer metatarsiano. Además, está descrito el ligamento lateral del isfran, que es un ligamento que vamos a tener una inserción meramente desde la base del quinto metatarsiano hacia la base del segundo metatarsiano, pasando o no teniendo ningún tipo de inserción sobre el tercer y cuarto metatarsiano. Entonces, ¿qué es importante en el momento de tomar en cuenta en la biomecánica? Primero, saber cuál fue el mecanismo de lesión para saber cómo es que se está llevando a cabo. El mecanismo de lesión, como ya les expliqué, puede ser de una manera directa, como puede ser también mecanismos indirectos, como suele pasarle mayormente a los pacientes que son deportistas, gimnastas, practican todo este tipo de actividad. Pues cuando es un traumatismo directo o un traumatismo por aplastamiento, suele pasar que la compresión que se está ejerciendo es a nivel de los metatarsianos, haciendo un desplazamiento plantar de esto y ocurriendo dicha lesión. Pero cuando son mecanismos, digamos, de baja energía, o mecanismos donde esto puede pasar desapercibido, tenemos que uno de los mecanismos que se puede desarrollar es cuando hay una carga axial a través del pie, que este se encuentra en una flexión plantar, y vemos cómo ocurre el desplazamiento de los metatarsianos hacia nivel dorsal. A esto le sumamos que si hay un movimiento de rotación, pues puede estar asociada a unas lesiones aún más complejas. Entonces, la clínica, por lo general, dependiendo de cómo fue el mecanismo de producción, hay una clínica que puede ser tan sencilla como cualquier traumatismo y puede pasar desapercibido cualquier diagnóstico, como puede haber una clínica bastante evidente. Pero lo principal en esta lesión es el hematoma a nivel plantar que presentan los pacientes ante este tipo de lesión. Además, cuando es una clínica más evidente, el paciente va a experimentar aumento de volumen, incluso muchas veces pueden haber signos de síndrome compartimental que también nos puede llevar a otra toma de decisión. Hay lesiones, como podemos ver en estas imágenes, que pueden ser tan evidentes, pero hay otras que quizás pueden pasar un poco más desapercibidas porque el pie a lo mejor puede experimentar solo un leve aumento de volumen, y quizás nosotros, si no tocamos, si no examinamos bien el paciente, pues podemos pasarnos por alto. Pero ¿qué es lo importante para que podamos llegar al diagnóstico de estas lesiones del isfran? Primero, realizar las radiografías convencionales, donde vamos a ver cómo hay una disociación de todo lo que les expliqué de la anatomía anteriormente, donde ya no hay una articulación o no hay una congruencia en cuanto a las líneas que deben estar tanto en los bordes laterales y los bordes mediales con respecto a su cuña correspondiente. Es importante que solicitemos radiografías tanto anterior-posterior como radiografías laterales y oblicuas del pie para poder saber frente a qué estamos. Pero ¿cuál es una de las radiografías, digamos, la ideal para poder llegar a la sospecha de que está pasando algo? Las radiografías en apoyo. Estas pueden ser monopodálicas o bipodálicas. Sin embargo, las radiografías monopodálicas, digamos que son la más ideal, pero muchas veces el paciente puede tener cierta limitación cuando está presente esta lesión. Pero a veces nos podemos sorprender y el paciente se la puede realizar, incluso podemos, después que hagamos este tipo de radiografías, que podemos ver frente a qué lesiones estamos presentes. Entonces, ¿qué es lo importante una vez que hagamos las radiografías en apoyo? Ver cuál es la congruencia que existe entre las líneas de los bordes mediales que les expliqué anteriormente. Y ver especialmente cuáles son las diástasis o la lesión que está presentando.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros normales una vez que tengamos la radiografía? 1, ver la congruencia. 2, la distancia que debe haber entre el primer metatarsiano y el segundo, que es de 1.3 milímetros aproximadamente. La distancia que debe haber entre la cuña medial y la base del segundo metatarsiano, que es de 2 milímetros. Recordemos que para que estemos frente a la presencia de una lesión del ifrón, es una pérdida de la congruencia aproximadamente de 2 milímetros con respecto a una cuña y el metatarsiano. Y especialmente cuando hay compromiso de las columnas laterales, ver la congruencia que hay entre el cuboide y el quinto metatarsiano. Entonces acá podemos ver lo que les expliqué, que es la distancia que hay entre el primer metatarsiano y el segundo, que es de 1.3, cómo hay una pérdida de la congruencia con respecto a la cuña media del segundo metatarsiano, y vemos cómo hay un espacio entre estos cuando hay una lesión del ifrán, una lesión del complejo ligamentario. Una vez que tengamos esto, tenemos signos radiológicos mediante mediciones que hacemos correspondientes, es que debemos pasar una línea que debe estar en el dorso del borde dorsal del primer metatarsiano, y esta debe pasar por todo el dorso también de lo que es la primera curva. Si esto pasa así y no hay un escalón como vemos acá, pues esto es un parámetro normal. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es la distancia que hay entre la base del quinto metatarsiano con respecto a la base de la curva. Si esto tiene una diferencia de espacio, una separación aproximadamente de 1.4 milímetros, pues podemos decir, como vemos en esta imagen, que hay una lesión del complejo, una lesión del ifrán. Y también es importante realizar las mediciones con respecto al tarso metatarsiano, tomando en cuenta la diáfisis del segundo metatarsiano con respecto al astral, y ver que el valor normal de esta debe ser de 10 a 15 grados aproximadamente. Pero ¿qué tenemos si tenemos duda y vamos a tomar una decisión y no sabemos qué hacer? Hacer las radiografías bajo estrés. El paciente puede estar bajo sedación porque es una maniobra que es bastante dolorosa. Y allí procedemos a realizar nuestras líneas que vamos a pasar. Una línea que nos va a pasar por el borde medial del hueso escafoide, la cuña y el metatarsiano. Si esta es positiva, cuando realizamos una abducción del antepié con pronación del mismo, entonces vemos que si esta corta la articulación, se aleja de la línea, pues entonces vamos a estar presentes frente a este tipo de lesión. También es importante que hagamos estudios de resonancia magnética y tomografía. Sin embargo, uno de los signos positivos es el signo de Fleck, que es como una evolución de la base del segundo metatarsiano, con un signo de la mancha también, que también podemos verlo en este tipo de lesión. En las resonancias, ver cómo está el sistema ligamentario, ver si son rupturas parciales o totales para poder saber y tomar una conducta. De acuerdo a la clasificación, no vamos a dar mucho en esto, sin embargo, se han propuesto miles de clasificaciones desde 1909, que son clasificaciones que nada más nos medían el desplazamiento de estas, pero no nos daban o no nos proponían un tratamiento para cada tipo, no nos hacía referencia a las lesiones que estaban ocultas, y además no nos permitía realizar pronósticos tampoco para dicha lesión. Posteriormente, en el 2002, se desarrolló una clasificación que básicamente era para mecanismos de baja energía y lesiones prácticamente puras del sistema ligamentario. Pero en el 2008, en Argentina, el doctor Guillermo Arrondo hizo una clasificación donde estas se iban a clasificar y nos iban a permitir tomar una decisión de acuerdo al tratamiento. Estas iban a ser clasificadas como lesiones ocultas o unas lesiones evidentes. Estas ocultas podían ser lesiones que iban a estar ocultas, pero de una forma estable, que se podían comportar de manera estable dicha articulación, o iban a ser las lesiones ocultas pero inestables que iban a meritar quizás un tratamiento quirúrgico que vamos a hablar. Y en las lesiones que ya son evidentes, estas pueden ser unas lesiones simples, como pueden ser lesiones conminutas donde haya gran compromiso articular. Pero ante las lesiones evidentes, lo importante es realizar una tomografía para saber frente a qué daño articular es que estamos parados. En las lesiones ocultas estamos
esta va a estar la clínica va a estar positiva, pues vamos a estar frente a un hematoma plantar, pero el signo o la maniobra de estrés puede estar negativa, entonces pues es un paciente que podemos manejar de forma conservadora, no quirúrgica. En las ocultas inestables, tiene una clínica también positiva, pero la maniobra de estrés va a estar positiva y aquí vamos a meritar tomar una conducta ya más quirúrgica que vamos a hablar. Ya hablar de las inestables, pues ya es una clínica evidente, ya hay un desplazamiento evidente y el hematoma y el aumento de volumen va a ser bastante evidente. Pero ¿qué es lo que debo hacer frente a estas lesiones? Primero, recordar que ellas pueden ser obvias y evidentes cuando hay una luxofractura, pero también pueden ser pasar desapercibidas cuando son lesiones ligamentarias puras. Entre los objetivos, saber que lo que queremos lograr con este paciente es que tenga un pie plantígrado, que este sea estable y no presente dolor posterior a esto. Que el tratamiento debe ser inmediato el día del trauma, es decir, que si vamos a tomar una conducta quirúrgica, el paciente pueda ser intervenido el mismo día, y si ya pasó los primeros días, esperar que todo el síndrome doloroso, el aumento de volumen y todas las lesiones de partes blandas, digamos que esperemos un periodo de 10 a 15 días para poder hacer una intervención quirúrgica del paciente pasadas las 24 horas del traumatismo. Dentro de los conceptos generales que nos tenemos que llevar es que la columna medial, que ya expliqué, y la columna media son columnas que debemos fijar en el tratamiento con tornillos de 3.5 tornillos canulados. Pero la columna lateral, que es una columna bastante móvil, lo ideal es fijar, o lo ideal no, lo indicado es fijar solo con alambres de Kirchner o agujas de Kirchner, donde éstas se retiren posteriormente, ya que es una columna bastante móvil. Entonces, de acuerdo a la clasificación, tomamos dicha conducta. Uno es que en las que son del tipo 1A, que son las ocultas inestables, podemos manejarla con un tratamiento no quirúrgico cuando el desplazamiento de la articulación es menor a 2 milímetros del desplazamiento. Es porque ya en la resonancia podemos evidenciar que es una ruptura incompleta o que no tiene un desplazamiento mayor a lo que digo. ¿Y cuál es el tratamiento no quirúrgico si tenemos esta lesión? Pues bueno, usar una bota de Walker o un yeso durante 6 semanas. Pues la bota de Walker, la ventaja es que las 3 primeras semanas vamos a restringirle al paciente la marcha, vamos a tener como que mejor un reposo absoluto durante este periodo de 3 semanas, y posterior a esto vamos a ir reincorporando al paciente poco a poco a la marcha. A las 6 semanas el paciente podemos ir haciendo estudios imagenológicos para ver cómo va la evolución, y tenemos que el periodo de recuperación total de esta lesión es aproximadamente entre 4 y 6 meses de evolución. Ahora, en las que son ocultas inestables, que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, pues lo preferido por los autores, incluso mis maestros en el FELO, lo que siempre aconsejan es realizar una fijación percutánea. ¿Por qué? Porque tenemos menor abordaje de tejidos, partes blandas, y ya tenemos que es un pie que tiene bastante aumento de volumen, y generar mayor incisiones nos puede llevar a más complicaciones de las partes blandas. Pero ¿qué es lo ideal o qué es lo que es importante en el momento de que realicemos la fijación? Pues lo que está descrito es realizar una fijación, primero realizamos fijando lo que es la cuña medial con la base del segundo metatarsiano, haciendo la reducción de dicha diástasis que se está presentando, pasar una aguja de Kirchner y posteriormente pues pasar si vamos a tener un tornillo canulado. Pero ¿qué es lo importante o lo controversial de cuál es la dirección en la que debemos pasar el tornillo, si en sentido metatarso hacia la cuña o si de la cuña al segundo metatarsiano? Pues se ha visto que, como ya expliqué anteriormente, el segundo metatarsiano se puede asociar con fracturas a nivel de la base, a nivel plantar, y muchas veces cuando entramos a nivel de la cuña hacia el segundo metatarsiano, la fijación no suele ser del todo estable. Entonces es por esto saber que nos vamos a estar frente a algo estable, y en este sentido vamos a garantizar de que nuestra cirugía quede lo mejor posible y sea satisfactoria. En cuanto a los abordajes, pues podemos realizar ya sea un abordaje medial o un abordaje dorsal, dependiendo de la lesión que tengamos del isquio. Ya es
a decisión también del cirujano. Pero en el tratamiento de las 2A, cuando son ocultas inestables, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debemos tener una tomografía para poder diferenciar cuál de las columnas es que está afectada. Luego que diferenciemos cuál de las columnas es que está afectada en base a la movilidad que les dije anteriormente, hacer la selección correcta del implante. Esto puede ir desde el uso de placas como el uso de tornillos, pero también la dirección en la que vamos a fijar esto. Primero es importante, por lo que le dije que ya el ligamento del primer metatarsiano con la primera cuña da una buena estabilidad. En este tipo de lesiones se recomienda realizar primero la fijación de esta articulación transitoria con un alambre de Kirchner y posterior sí viendo cuál es la distribución que vamos a utilizar en cuanto a los demás tornillos en dependencia de cuál es la lesión que tenemos. Hay autores también que prefieren el uso de placas para dichas lesiones, sin embargo, donde yo me estoy formando, los doctores prefieren las incisiones, como les dije, percutáneas y con uso de tornillo canulado. Pero ¿cuál es el gran desafío cuando tenemos lesiones que son ocultas, son lesiones inestables, donde el tratamiento quirúrgico obviamente es un tratamiento bastante complicado porque hay un daño articular evidente, hay lesiones a nivel de todos los metatarsianos, estamos frente a luxofractura, y no porque una lesión sea tan evidente vamos a pasar la TAC por desapercibido. La TAC es ideal para que nosotros tengamos la conducta y sepamos qué vamos a hacer. ¿Vamos a meditar o no vamos a meditar la toma de injertos para poder darle la longitud? Y que es lo más importante, que yo sé que en nuestros hospitales llega bastante este tipo de lesiones y muchas veces las conductas han sido pasar alambre de una manera que para reducir, pues no es del todo. Primero tenemos que recuperar la longitud que tiene la columna medial y en base a la longitud que vamos a recuperar de la columna medial ir haciendo la reconstrucción de todo lo demás que es nuestro medio pie, ya sea con el uso de tornillos o con placas que vamos a meditar cuando hay daños articulares severos y necesitamos utilizar injerto óseo. Se recomienda el uso de un bulto a nivel glúteo para ayudar a mantener el pie plantígrado y que sea de facilidad para nosotros realizar dicha cirugía. En estas imágenes podemos evidenciar los diversos tipos de fijación que podemos realizar, con tornillos, fijando, si hay una diástasis también importante entre cuñas y cuñas, realizar la fijación de esta, pero lo más importante es que una vez que veamos la congruencia articular, quedarnos tranquilos de que es un pie que ya salvamos y que no vamos a estar frente a presencia de dolor. Sin embargo, en Argentina los doctores prefieren el uso de placas que el uso solo de los tornillos. Esto es un tipo de fijación con puros alambres de Kirchner. A veces pensamos que haciendo menos, hacemos más, pues no es algo correcto o es algo que no debemos hacer por tomar conductas apresuradas o usar un sistema de grapas o para tratar de mantener este tipo de reducciones creyendo que estamos haciendo algo excelente, pues tampoco esta idea tampoco es un tratamiento adecuado para tomar una decisión. O tomando decisiones también apresuradas de realizar artrodesis primaria, que tampoco es algo adecuado, y veamos cómo le quitamos la movilidad a toda esa columna lateral del pie, que más adelante el paciente es el que lo va a padecer. En cuanto a las artrodesis primarias, el doctor Myerson recomienda no evitar las artrodesis primarias. Mi maestro también prefiere salvar primero lo que podamos salvar y en el futuro veremos qué es lo que debemos realizar. Y la única toma para realizar las artrodesis primarias, básicamente para las literaturas y para lo que se está desarrollando, es cuando hay un daño articular de moderado a severo, donde también podemos realizar las artrodesis, ya sea con tornillos, placas. Y en cuanto a realizar el retiro de material de osteosíntesis, primero la fijación de la columna lateral se puede retirar cuando estamos fijando los alambres de Kirchner, lo podemos retirar de la cuarta a la sexta semana, y la columna medial básicamente podemos dejar el sistema de tornillos o placas entre 3 y 6 meses aproximadamente, todo va a depender en cuanto al dolor también del paciente.
Para llevar a casa, recordemos que las lesiones del IFRA son una patología que se debe conocer para evitar la falta en el diagnóstico y poder brindar un tratamiento correcto al paciente. Las radiografías en pie, el apoyo comparativas y las de estrés son una herramienta útil ante la duda diagnóstica. La tomografía también va a ser una herramienta útil para la planificación preparatoria frente al uso fractura, y la clasificación argentina de la doctora Ronda en la actualidad es la más utilizada, ya que ella nos va a completar todo lo que estaba en el aire y nos va a permitir dar un diagnóstico, tratamiento y pronóstico adecuado. No importa a lo largo del camino, si en tu cabeza tienes claro el destino que vas a tomar. Gracias.